Buena y calurosa. Buena y calurosa. Exactamente. Buenas tardes a todas, todos. Excelente. No me veo. ¿Se ve? Podemos mover. Se puede mover. Buenísimo. Bueno, ¿cómo andan? Bien, bien. Bien, ¿cómo estamos? Allá por Mar del Plata, Paraná, La Rioja, Edo. ¿Estamos bien? Excelente. Bueno, vamos a hacer las pequeñas presentaciones que teníamos destinadas para hoy. ¿Sí? Perdón, ando con la voz así media como el gallo Claudio. Así que todo eso me va a sube baja. La primavera. Exactamente, la primavera. Bueno, si alguien quisiera, me han mandado varias, ya les digo cuáles tengo, por si se me ha salteado alguna. Tengo Paraná, Santa Fe, Aedo, La Rioja y Mar del Plata. ¿Alguien más me ha enviado las otras? ¿Ustedes? Ah, bien. Vamos, sí. Susana. Del Prezi, pero esa la tenemos que ver, me parece, acá, directamente. Bien. Bueno. ¿Alguien que quiera empezar a hacer una pequeña presentación? Vamos, si se anima la gente. Veo mucho entusiasmo en todos lados. Vamos por Aedo, a ver si se animan. ¿Vamos? ¿Me escuchan bien? Hola, ¿Cómo estamos? aquí Aedo. Excelente. Ahí abro la presentación y la mando para allá. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha perfecto? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha perfecto? Bárbaro. Bueno, Hola, Ahí está. tengo 57 años, soy Carolina Susana Vera, oriunda de San Nicolás de los Arroyos, con una licenciatura en Ciencias Meteorológicas de la UBA y doctorada de la UBA en 1992. Investigadora en la UBA y el CONICET desde el 2015. Ustedes avísenme cuando quieran que pase la siguiente filmina. Ajá. Soy la climatóloga que investiga y en el CONICET y formo parte de los cuerpos directivos del panel intergubernamental del cambio climático. El impacto de fenómenos extremos como sequías e inundaciones en el mundo viene preocupándome desde hace mucho tiempo. Soy profesora titular del Departamento de Ciencias de la Atmósfera y los Océanos, directora e investigadora principal en los centros de investigación del mar y la recibí el premio Emilio Caimí a la trayectoria científica, otorgado por el Centro Argentino de Meteorólogos. Tengo varias publicaciones, y bueno, a ver, me estoy repitiendo un poco. Publiqué. ¿Conocemos a la investigadora? ¿Cómo? ¿La conocemos personalmente a la investigadora? No. Ah, bien. No. Bueno, tengo publicaciones, un artículo en la revista Nature, o Nature, como se diga, en el que reconozco el valor del conocimiento de la gente que vive en la cuenca del río Matanza, en el conurbano. Bueno, la idea es promover la conciencia para evitar la contaminación y el impacto del desarrollo industrial en los países en vías de desarrollo.
Básicamente de eso se trata. Y por otro lado hacer un estudio y un análisis de campo para ver que, por otro lado, paradójicamente, esa lucha contra la contaminación no sea un freno para el desarrollo industrial de nuestros países. Ese sería, digamos, el rumbo general. Todo esto va obviamente de manos de una conciencia que tiene que tener la sociedad civil, pero por otro lado, que hay algo que es muy importante, porque en esta sociedad civil y en este mundo, las empresas son de los dueños, y si los empresarios no toman conciencia en la lucha por no contaminar, es como que, aunque la sociedad civil ejerza presión, las industrias y las empresas van a seguir contaminando a menos que se las sancione en forma concreta. Justamente la cuenca del río Matanza y hoy en día también el río Luján, claramente se puede oler ese tipo de desmanes que se provocan contra la naturaleza. Creo que ese es el norte y el núcleo principal de este, digamos, estudio. Excelente. Te hago una consulta con respecto a lo que es la lucha para el cambio climático, o sea, estar en contra del cambio climático, de mejorar las condiciones ambientales. Haciendo un análisis introspectivo, ¿qué hacemos nosotros para contribuir a esa lucha? No solamente digo, porque a nivel de producción en la industria se trata de un poco interpelar a los empresarios, a aquellos que generan mayor contaminación, eso es indudable, y es verdad que no hay una cultura de introducir mecanismos que sean más sustentables o más amigables con el medio ambiente, pero en cuestión de casa, cada uno de nosotros, diferentes provincias, ¿qué hacemos para reducir las emisiones de gases? ¿Qué hacemos para reducir la basura? ¿Tenemos implementado alguna metodología? Profesor. El tema del transporte, por ejemplo. Profesor. Sí. Acá desde AEDO. Bueno, acá, en mi caso particular, puedo plantear lo que hacemos en casa y a la vez las cosas que se vienen implementando en la regional. En mi casa, muy particularmente, que se recicle, no se recicla nada, porque justamente los que reciclan son quienes justamente hacen un proceso, pero sí separamos lo que vienen a ser las cosas que pueden ser reutilizables en varias cosas diferentes. O sea, podría ser simplemente lo que es reutilizable y lo que no, pero en casa es cartón, separado de papel, separado de tetrabric, separado de vidrio y separado de plástico. En mi casa en particular se hace, y a la vez lo que es orgánico, como para generar el compost. En casa, porque somos muy así, se hace muy detalladamente. Y aparte hay espacio, en un departamento tal vez es mucho más difícil. A nivel de la regional, hace muy poquito tiempo, vinieron a dar una charla y a la vez también tenemos estos que están diferenciados por color y incluso van a hacer estudios y análisis estadísticos de acuerdo a cómo se reduzca la cantidad de desechos que generemos. Y algo más que queríamos aportar con respecto a esta misma científica es que en el día de hoy, relacionado con lo mismo, salió un artículo en el diario Infobae en donde la autora es otra, pero habla justamente de este tema de la crisis climática y cómo afecta a la Argentina. Y menciona que justamente hay un documento del panel intergubernamental de cambio climático donde participa Carolina Vera, que justamente lo que ella busca es el compromiso ciudadano como para paliar esta situación. Y hay un párrafo en donde incluso los menciona a ustedes allá en Mendoza, en el artículo, porque dice que entre el 2000 y el 2016 la cobertura de nieve en los Andes centrales de Chile y Argentina disminuyó un 13%. Los glaciares de la región también se están encogiendo, lo que resulta en mayores caudales de hielo derretido. Y esto seguramente afecte los recursos de agua dulce en las áreas en que se encuentra el río abajo de los Andes centrales. La disrupción en las fuentes de agua podría amenazar gravemente al sector agrícola, incluida la viticultura argentina. Por ejemplo, en Mendoza, donde se producen 3/4 del vino nacional, entre el 70 y el 80% de agua en primavera proviene de glaciares. Y el derretimiento de nieve advierten los científicos.
O sea, como que justamente también los complicaría si no se cambia esta situación. Excelente. Bueno, yo a nivel personal también hago mi aporte, yo hago separación de residuos, solamente no tanto como vos, sino separar entre húmedo y seco, nada más. Y transporte público y bicicleta, me muevo muchísimo en bicicleta, llego inmundo a todos los lugares. Pero también hay que empezar a cambiar un poco si queremos hacer una contribución al medio ambiente, es decir, la imagen de cuando vamos al trabajo puede empezar a cambiar o habilitar duchas, bueno, pueden haber un montón de modificaciones. Pero si pregunto que levanten la mano quienes hacen separación de residuos en el hogar, por lo menos separación de origen, levanten en todas las facultades. No totalmente, pero sí. Levanten la mano. Yo totalmente y las 2, pilas. 3, Las pilas 4, 5, 6. Acá en Mendoza somos 7 en total. El resto levanten la mano de las otras regionales. ¿Quiénes separan en origen? Buenas tardes. A ver. Perfecto. Bueno, ese es un pequeño cambio que podemos empezar a implementar. Y otro gran desafío es el transporte. Mendoza está colapsada directamente. Ir al centro en horario fijo es la muerte misma. Que no sé cómo será en las otras provincias, pero tenemos un serio problema de congestión vehicular terrible. Y bicisendas que no alcanzan o bicisendas que están mal hechas también, porque es bastante complejo como ciclista, lo digo, de andar en la calle y es muy probable que te la pongan en la... Totalmente, no se respetan mucho. Pero bueno, este es el primer paso, es buenísimo, y haciendo también un poco hincapié en el tema de medio ambiente. No sé si han visto el video viral que hay de Greta, la nena de 16 años, interpeló a la gente de la ONU. Ha habido un montón de pros y contras, un montón de pros, contras sobre el discurso y sobre todo de dónde viene Greta. Entonces está bueno también que podamos analizarlo, quizás para el próximo encuentro, la próxima clase, podemos ver esta visión con respecto a la imagen específicamente de Greta, a su discurso y por qué hay gente que un poco ataca el discurso de Greta, no que esté en desacuerdo con el medio ambiente, sino quienes financian las campañas de Greta y por qué Greta ha denunciado a la Argentina como una de las grandes emisoras de gas y de contaminantes del mundo, junto a Brasil, Alemania y Francia. O sea, Argentina y Brasil a la misma altura de Alemania, Francia, y dejando de lado los grandes países industrializados como Estados Unidos y China. Bien, sí, un compañero que... De hace un tiempo para acá se decía que se había sumado un nuevo continente. El continente de la basura. Exacto. Un compañero dice que se ha sumado un nuevo continente, que es el de los residuos plásticos, sobre todo. Excelente, buenísimo. Esto va a dar un montón para hablar, así que está bueno que después lo podamos retomar en trabajos específicos, tratando de aplicar un poquito lo que estamos viendo en clase con este tipo de discursos y de imágenes tan públicas como es el caso de Greta. Excelente, buenísima presentación. Vamos con otra. Mendoza, ya que los tengo acá. Alguien que quiera, alguien que se anime. Bueno, acá van a tener que usar el mouse. Todo dice que sí, No llegas a todo. Bueno. Susi. I need you. ¿Cómo? No. Tengo que mirar allá. Bien. Bueno, nosotros hicimos un grupo común entre todos y elegimos a dos investigadoras, Karen Halber y Julia Etulain. Karen Halber, las dos, argentinas por supuesto, argentina, nacida en Rosario, jujeña por crianza. Decidió dejar su provincia para estudiar en el Instituto Balseiro, localidad de Bariloche, provincia de Río Negro. Estudió en la escuela pública y posteriormente en la Universidad Nacional de Rosario. Se recibió como doctora en física en el Instituto Balseiro y continuó su formación con postdoctorados en Alemania. Investigadora dentro del campo de la física en el desarrollo de métodos numéricos para estudio de las propiedades de materiales complejos. Actualmente se dedica a la física teórica en el Centro Atómico Bariloche. Es investigadora del CONICET y docente del Instituto Balseiro. Viaja por todo el mundo por sus colaboraciones científicas
y por su condición de miembro del Consejo Directivo de las Conferencias PUC-Bosch para Ciencia y Asuntos Mundiales. La conferencia PUC-Bosch es un grupo. Lo que pasa es que no está. Yo te lo voy pasando si querés, así bueno. te vas a estar más cómodo leyendo bueno. y que te puedan ver de frente. Bueno, voy a decir una cosita de las conferencias PUC-Bosch, no sé bien los datos, casi los años, pero es un grupo que se inició por Albert Einstein y no me acuerdo ahora qué otro científico, donde hicieron ¿cómo se dice? Un memorándum, algo así, para parar con el armisticio nuclear. Eso es la conferencia PUC-Bosch. Y ella no solo investigadora, sino que tiene esa conciencia social, que es integrante de esa conferencia. ¿Paso? Sí. Bueno, Karen Halber es una de las ganadoras del premio L'Oréal UNESCO en este año. Una de las 5 mujeres. Este es el premio internacional para mujeres en la ciencia, por el desarrollo de técnicas computacionales de avanzada para el estudio de la física de la materia cuántica. Eso es a lo que ella se dedica. El jurado del premio L'Oréal UNESCO dijo: las aplicaciones creativas e innovadoras de estas técnicas constituyen una contribución fundamental para el entendimiento de sistemas nanoscópicos y materiales novedosos. Ha ganado además numerosos premios nacionales e internacionales. En una entrevista le preguntaron a Karen Halber: ¿ser mujer significó para vos alguna desventaja en esta carrera científica? No, porque tuve el estímulo desde pequeña, tanto desde mi familia como desde mi escuela y colegio. Sin embargo, no es la situación más común, no solo para las niñas, sino también para las jóvenes provenientes de sectores carenciados. Además señaló: necesitamos la ciencia en nuestro país para desarrollarnos, para mejorar la calidad de vida de la gente, porque la ciencia también nos sirve para el aporte del conocimiento en las tomas de decisiones, como actitud, idiosincrasia y valor cultural. Para Halber es fundamental que más y más mujeres sigan carreras como la suya. En el mundo de 100 personas que se dedican a su campo específico de estudio, apenas 3 son mujeres. No hay ninguna razón por la que no deba haber en ciencia una paridad de género. Es necesario que haya un cambio cultural y yo quiero transmitir esta pasión que tengo por esta carrera. Bueno, la otra científica que elegimos es Julia Etulain, también argentina. Antecedentes, arriba. Antecedentes. Pero si no bajo, te va a dar igual, ¿eh? Bien. Está bien. Bueno, nacida en Temperley, Buenos Aires, Argentina, edad 35 años. Un episodio familiar que la marcó. Su padre tuvo una enfermedad prolongada y falleció cuando ella tenía 11 años. Su interés por la ciencia comenzó desde pequeña como lectora de la revista Muy Interesante. En el secundario, esa atracción se tradujo en la fascinación por la biología. Es licenciada en Ciencias Biológicas de la UBA, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Es doctora en Hematología, especialidad Hemostasia y Medicina Regenerativa de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Realizó su estancia postdoctoral en el Hospital de Boston en asociación con la Escuela de Medicina de Harvard. Es investigadora asistente del CONICET. Julia Etulain, en 2017, con 33 años, se convirtió en la primera argentina en ser distinguida con el premio L'Oréal UNESCO por las mujeres en la ciencia, en la categoría Talentos Internacionales Emergentes. Tamaño título suele ser resumido por los que saben como una de las 15 científicas que potencialmente pueden cambiar el mundo. Recordemos que la otra científica también ganó el premio L'Oréal. Y ahora una entrevista a Julia Etulain. A ver, ¿toco ahí? Sí. Se lo hicimos el fin de semana. Mi nombre es Julia Etulain, tengo 31 años, soy bióloga, becaria postdoctoral del CONICET y trabajo en el laboratorio Trombosis Experimental del Instituto de Medicina Experimental, de doble pertenencia con el CONICET y la Academia Nacional de Medicina. Yo supe que quería ser científica desde muy chica, incluso antes de saber lo que significaba.
Yo crecí con la idea de que los científicos eran personas brillantes que ayudaban a curar a las personas y a salvar vidas. A partir de ahí, en el colegio secundario, tuve a mi profesora de biología. Ella me mostró que la biología era algo sumamente interesante y divertido y apasionante al mismo tiempo. Me pareció la mejor forma de canalizar mis deseos de ser científica. Empecé a estudiar biología. Nuestro equipo de trabajo está formado por 10 personas, incluyen investigadores CONICET y becarios, y la dinámica del laboratorio es genial. Nosotros realmente somos un grupo muy unido, nos llevamos bárbaro, festejamos todo, absolutamente todo. Los logros que, aunque sea el pequeño o el mayor, son importantes de festejar. Es genial laburar acá. En nuestro proyecto, lo que nosotros queremos hacer es utilizar a las plaquetas, que son células sanguíneas circulantes en nuestro cuerpo, para favorecer la regeneración de nuestros tejidos ante una herida, un proceso de injuria o una quemadura, por ejemplo. Nos planteamos optimizar todos los procesos por los cuales se obtiene este biomaterial y también optimizar procesos que pueden estar involucrados en su aplicación. Y creemos que esto puede tener una impronta socioeconómica importante en el país, porque hoy en día hay hospitales públicos que utilizan al plasma rico en plaquetas en la regeneración de los tejidos en sus pacientes en distintas patologías, y hacer que los mecanismos o los procesos mediados por este PRP sean optimizados y más eficientes, podrían bajar los costos económicos de los tratamientos y al mismo tiempo favorecer de manera más rápida y más eficiente a las personas, que en definitiva es nuestro objetivo. ¿Pueden parar para que sigamos? Pues si no se nos va a hacer mucho. Faltan las conclusiones que son importantes. Sí, sí, sí. Ah. Seguimos. Otra más. Ahí te entró el video otra vez. Ah, bien. Listo. Bien. ¿Esta es? Bueno, sí. Eso lo estaba explicando. Bueno, es relevante en el rol del Estado en el desarrollo y la promoción de la ciencia, dice, pero admite que no es suficiente. Los aportes económicos de empresas privadas son necesarios. Más allá del vínculo con los privados, en otros países se nota más la relación entre el científico y los médicos. Acá está bastante desacoplado. Sería muy valioso que se sumen más médicos al staff de los laboratorios de investigación básica. Su próximo objetivo es que el tratamiento con PRP, que es el plasma enriquecido, se pueda realizar en hospitales públicos de todo el país y que sea un método de rutina y no alternativo como es en la actualidad. No sé si quiere pasar. Eso. Venite a la otra. ¿A la otra? Sí. ¿Vamos siguiente? Sí, después de conocer los casos de dos eminencias argentinas, como lo son la doctora en física Karen Halbert y la licenciada en ciencias biológicas y doctora en hematología Julia Tulain, desempolvamos un decreto de la Universidad de Bolonia, la universidad más antigua del mundo occidental, fundada en el año 1088. El decreto data del año 1377 y dice: ya que la mujer es la razón primera del pecado, el arma del demonio, la causa de la expulsión del hombre del paraíso y de la destrucción de la antigua ley, y ya que en consecuencia hay que evitar todo comercio con ella, defendemos y prohibimos expresamente que cualquiera se permita introducir una mujer, cualquiera que ella sea, aunque sea la más honesta, en esta universidad. Favorablemente, hoy estamos a 7 siglos de aquella aberrante declaración. Las mujeres no solo se han inmiscuido logrando aceptación en ámbitos que antiguamente les estaban vedados, sino que se destacan, como Karen Halbert y Julia Tulain, dos ejemplos de que las mujeres, si las dejan, pueden ayudar a hacer del mundo un lugar mejor. Y la otra conclusión. Dos mujeres investigadoras, dos historias de convicción y vocación por mejorar la vida del otro. Ambas tuvieron la invaluable oportunidad de acceder a la universidad pública, pero ambas también gozaron de ciertas oportunidades que una gran minoría hoy no tiene. Bregamos porque todos las y los argentinos
tengamos esas posibilidades, no solo de acceder a la educación pública, sino a valores que no deberían ser un privilegio, sino una normalidad. Trabajo, salud, comida, techo, equidad. Ahí hay una discusión muy importante en la anterior conclusión, en esta de la participación del sector privado en las investigaciones públicas. Eso es como bastante controversial, digo, dentro del campo acá de investigación y sobre todo para científicos y científicas de CONICET y de otras instituciones públicas. Es un tema bastante como medio tabú. Claro, porque si no les dirigirían un poco la No, investigación. claro, está eso, es que por un lado los fondos ya de investigación estatales la verdad que han casi desaparecido. Yo trabajo hace muchos años en financiamiento de proyectos en la UNCUYO, y antes se trabajaba mucho con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con los fondos, las GNR, incentivos para investigación, y ya no existen eso. Y igual que para la extensión universitaria, ya no existen los fondos, o sea, hace ya mucho tiempo. Entonces la verdad que están en una situación caótica, y aparte que está toda esta controversia de dejar participar a las empresas en las investigaciones, que tiene también todo su debate. Pero está buenísimo, y que esos temas también después los sigamos discutiendo. Excelente. Buenísimo. La Rioja, ¿les pinta? ¿Se animan? Voy cerrando algunas pestañas porque... ¿Qué incómodo que es esto? Es muy incómodo. Vamos con La Rioja. Hola. Hola, profe. ¿Cómo estamos? ¿Nos escucha, profe? Perfecto. Bueno, felicitar a los compañeros ahí por la presentación, excelente, muy buena las científicas que eligieron. Nosotros acá en La Rioja también trabajamos en un solo grupo y elegimos a la doctora Sandra Mirna Díaz, que es una científica nacida aquí en Argentina, en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Belleville. Y bueno, acá va a continuar mi compañera. Hola. Buenísimo. La formación académica, egresó de la escuela normal de su ciudad natal, que es Belleville, y estudió en la Universidad Nacional de Córdoba, donde recibió el título de bióloga. En 1985 egresó de profesora en ciencias biológicas y luego obtuvo el título de doctora en ciencias biológicas en el Centro de Ecología y Recursos Naturales Renovables en la Universidad Nacional de Córdoba. Fue becaria del CONICET en el Centro de Ecología y Recursos Naturales de dicha universidad. La labor destacada de la doctora es la única argentina que figura en el listado de los científicos más influyentes del mundo. Es un listado preparado por la agencia Thomson Reuters, que incluye a 3.200 investigadores de 21 disciplinas. En junio de este año fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Investigación por sus aportes en la lucha contra el cambio climático, es decir, el impacto que la crisis climática tiene en la parte vegetal de los ecosistemas. Las plantas, que también se extinguen, son la base sobre la que los animales, incluidos los humanos, sobrevivimos. Y por eso, si ellas cambian o desaparecen, que lo hagamos nosotros también es solo cuestión de tiempo. Esta científica, también integrante de la plataforma intergubernamental sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, participó en la investigación que alertaba del peligro de extinción que sufren actualmente 1 millón de especies animales y vegetales. Con un equipo de 150 personas, la doctora lideró la realización del informe de la plataforma que le dirá a más de 100 gobiernos del mundo cuál es el estado actual de la biodiversidad después de revisar las evidencias científicas disponibles, lo que servirá para que los responsables políticos tomen decisiones. Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. Bueno, yo voy a hablar un poquito de las investigaciones y voy a tratar de justificar el por qué nosotros elegimos esta científica para exponer sobre ella, más allá de lo que explicó mi compañera Mónica de
que es una de las integrantes del listado de científicos más influyentes del mundo, que son, que lo que explicó ella recién. Nosotros nos sentimos muy identificados con una consideración, sobre todo de ella, que es el estudio y la protección de los ecosistemas. Tiene para ella una clara dimensión económica como herramienta para la lucha contra la desigualdad y la pobreza. Se ha pronunciado sobre la pobreza como algo que no es natural e irremediable, sino que una parte de la población ha creado y naturalizado, y que tiene mucho que ver con cómo manejamos y conservamos los recursos. Y acá hay una frase que nos gustó a todos, que también eso lo tuvimos en cuenta para elegirla, que indica que la pobreza es el resultado de la desigualdad de un modelo económico, político y cultural por el cual unos pocos se benefician de modo inmediato y desproporcionado a costa de la privación, el sufrimiento y el caso crónico de gran parte de la gente. Esta privación incluye arrebatar los beneficios materiales de la biodiversidad de los ecosistemas. Ahora mi compañero Hugo. Hola, profe. ¿Me escucha? Perfecto. Obras y publicaciones. Díaz ha publicado desde 1887 más de 100 artículos de difusión científica y artículos pedagógicos, y una veintena de capítulos en libros internacionales relacionados con el cambio global, incluyendo las revistas Nutre, Ecológica, etc. Premios. Bueno, tiene una gran cantidad de premios. Premio beca Guggenheim Fellow, otorgada por John S. Guggenheim Memorial Foundation de Estados Unidos en 2002. Premio Lorenzo R. Parodi, correspondiente al bienio 1995-1996, otorgada por la Sociedad Argentina de Botánica. Este premio estímulo, que lleva el nombre del botánico argentino Lorenzo R. Parodi, fue creado por la Sociedad Argentina de Botánica en 1978 con el propósito de alentar a los jóvenes que han decidido consagrarse a la investigación. Premio Díaz Jóvenes Sobresalientes del año 1995, otorgado por la Bolsa de Comercio de la provincia de Córdoba. Belleville la declaró vecina ilustre destacada a través de la ordenanza 1573 del 07, homenaje en la legislatura. Premio Cosarelli 2007, otorgado por la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos. Premio Nobel 2007, otorgado al Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, del que era miembro. Premio Sustentabilidad 2008, como miembro integrante del panel de Intergubernamental sobre el Cambio Climático, otorgado por la Sociedad de Ecología de Estados Unidos. Premio Mujer Destacada del Año de la provincia de Córdoba en 2012. Diploma al mérito en Biología y Ecología Fundación Conox 2013. Premio Conox de Platino en Biología y Ecología. Y si sigo. Bueno, profe, Está bien, básicamente está lo hemos leído como usted nos recomendó, por ahí investigar a una científica y bueno, después ponerlo, tratamos de hacerlo de esta manera, que cada uno pueda decir un Perfecto. párrafo. ¿La conocen a esta investigadora? ¿Han tenido contacto con ella? No, profesor, no conocemos. Perfecto, excelente. Nos gustó justamente esa parte que comentaba mi compañero Germán. Además que está cerca, cordobés encima. No, además que la cantidad de premios es impresionante, la verdad, el reconocimiento. La verdad que uno, a veces como no estamos como sumergidos en este ambiente, se escapan, y sobre todo se escapan a las noticias. Eso generalmente los medios son más amarillistas. Si abrimos es más probable que salga algún asesinato, alguna muerte de alguien, que estas noticias que son excelentes y reconocimiento de personas que están estudiando, trabajando acá y haciendo algo
como de contribución. Así excelente, Exactamente, buenísimo, y que me encantó. son vecinas con provincianas y de eso se trata. Justamente por eso la elegimos. Excelente, muy bueno. Muy Bueno, gracias, profesor. Vamos a pasar a Mar del Plata. Mar del Plata, consulta. ¿Abro primero el archivo o el video? Hola, profe, ¿cómo anda? Nosotros entendimos mal la consigna y hicimos la presentación en el video. Perfecto. No estamos en la consigna. Está perfecto si le hicieron en el video. Entonces manda el video nomás. Le vamos al video entonces. Sí, porque... Bueno. No, muy buen día, mi nombre es Ariel Ciuto y estamos armando el video parte del equipo de la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mar del Plata, para el trabajo de epistemología, donde hay que presentar a una científica argentina. En nuestro caso elegimos a Viviana Vilá, una bióloga egresada de la UBA, es una doctora en ciencias biológicas que integra un grupo, es investigadora del CONICET y integra un grupo en el cual logró recuperar un método prehispánico del manejo de la vicuña, que fue clave para truncar el camino a la extinción. En su carrera profesional, Viviana tiene una mixtura de culturas y disciplinas con un verdadero compromiso en la conservación del medio ambiente. La razón por la cual integró este grupo y trataron este tema fue porque la extinción era inexorable en las vicuñas, ya que la vicuña posee una fibra muy valorada en el mercado internacional. Entonces la mataban para sacarle la fibra, para utilizarla, para venderla, y la razón era puramente económica, ¿no? Era lo más fácil matar al animal para obtener la fibra. Bueno, gracias al trabajo de Viviana con su equipo del CONICET, lograron utilizar esta técnica prehispánica de captura del animal que permite la esquila sin dañarlo. Entonces, gracias a eso, la población de las vicuñas, por suerte, se fue revirtiendo y se recuperó. Hoy hay más o menos unos 400.000, 500.000 animales que están en la zona del norte de la puna, ¿no? Abarca el norte de nuestro país y también Chile, Bolivia, Perú. Viviana dice que en materia de sustentabilidad es importante incorporar otras miradas que vienen de otras culturas sin que sean voces en conflicto. No es suficiente con el saber científico clásico. Bueno, fue distinguida en Japón en el año 2014, obtuvo un premio Midori, que reconoce a personas cuyo estudio de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad haya hecho aportes considerables a nivel global, regional o local. Bueno, esto generó nuevos paradigmas, este trabajo, junto a su equipo, en la zona de la Puna y en la zona del norte, como bien mencioné, ya que está logrando instalar estos nuevos paradigmas al convertirla en un nuevo recurso productivo de la zona de tratamiento con esta técnica del animal, ¿no? El valor hoy ronda los $700 aproximadamente el kilo de la fibra. La vicuña es una especie silvestre que se encuentra en protección provincial en nuestro país debido a la escasez de hace décadas. Y bueno, este grupo, el CONICET, con sus integrantes, se dedican a la capacitación y difusión de la técnica, que incluso la han socializado a través de un manual que ellos mismos han elaborado, publicado en la CONICET, y se puede ingresar a la página para aprenderla. Está en la página que es www.bicam.org.ar. Esta es otra de las claves de la sustentabilidad, dice: difundir cómo se hacen las cosas y transmitir lo que se sabe. Muchas gracias. Muy bien.
Plata. Paraná, perdón, La Plata. Paraná. Paraná, ¿cómo estamos? Buenas tardes, profe. Buenas. Avísenme cuando quieren que cambie. Y estamos todavía discutiendo quién arranca o no con la presentación, pero bueno. Mira, no hay nada mejor que arrancarla en grupo, así que se van dando la bola los unos a los otros. Sí, para el trabajo nosotros lo que elegimos era a María Teresa Dova, que es una física argentina, nació en Alberti, provincia de Buenos Aires, es doctora en física de la Universidad Nacional de La Plata, especialista en física de altas energías, investigadora CONICET y profesora en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata. En 1989 obtuvo una beca postdoctoral para realizar estudios en el experimento L3, dirigido por el premio Nobel Samuel Ting, del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, donde inició su carrera en física experimental en altas energías, investigando la física del leptón tau y las características de las corrientes débiles, neutra y cargada. En el año 1992 regresó a la Argentina, en donde ingresó como docente investigadora de la Universidad Nacional de La Plata y en el CONICET, y inició un grupo de física experimental de altas energías, al que dirige desde esa fecha. En 1996, impulsada por el premio Nobel Cronin, participó en la creación del observatorio Pierre Auger de Malargüe, el cual, como el Centro Europeo, constituye un organismo sostenido por más de 20 países con el objetivo de hacer investigación pura para la humanidad. Este experimento está diseñado para estudiar rayos cósmicos de altas energías. También es introductora de la computación GRID, que habilita centenares de puntos de cómputo a compartir operatividad, potencia de cálculo y memoria como si se tratase de un solo sistema. En 2005 lideró el esfuerzo conjunto argentino para la participación del país por primera vez en la historia en un experimento del Consejo Europeo para la Investigación Nuclear, el experimento Atlas. El experimento Atlas es uno de los 7 detectores de partículas del LHC. El moderno acelerador de partículas fue diseñado para la búsqueda del bosón de Higgs y el estudio de sus propiedades, medidas de precisión en el modelo estándar y la búsqueda de nuevas partículas e interacciones. En el proyecto están implicados unos 3.000 científicos e ingenieros de más de 175 instituciones pertenecientes a 38 países diferentes. Publicó centenas de trabajos, resultados de investigaciones que realizara en materia condensada, en fenomenología de física de partículas, en rayos cósmicos de ultra alta energía y análisis de datos en coautoría con el CERN y el Observatorio Pierre Auger. Realizó más de 80 presentaciones de eventos científicos internacionales y en seminarios en universidades y laboratorios del mundo. Formó parte de comités científicos internacionales. Contribuyó a la divulgación científica en diversos medios, brindando seminarios y entrevistas, y es autora del libro ¿Qué es el botón de Higgs?, publicado por la editorial Paidós. Siempre apostando al futuro y a los jóvenes, dirigió 11 tesis doctorales y otras tantas de licenciatura en la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Córdoba. Durante su trayectoria científica recibió importantes distinciones, como la beca de la Fundación Guggenheim, el premio Dr. Eduardo Robertis y el título de la profesora adjunta en la Universidad de Boston. En 2008 fue nombrada ciudadana ilustre de la ciudad de La Plata por sus importantes logros científicos y en 2015 se la designó como ciudadana ilustre de la provincia de Buenos Aires por el valioso aporte realizado a la investigación científica. Excelente. No sé si recibió ¿le pasaron el vínculo? Ah, no. No, teníamos un vínculo con un video en donde dentro de lo que es el programa de Científica Argentina la habían entrevistado y ella, o podríamos escuchar en voz de ella a qué se dedica específicamente en su investigación. ¿Eso me lo mandaron al mail? No.
se lo dejaremos para... o se lo pasamos... Bueno, perfecto. Sí, si vamos a seguir con este tema, lo vamos a ir retomando en distintos momentos. Santa Fe, ya lo dije, ¿no? ¿Ah? Que Santa Fe no lo vemos. Pero vamos a ver Santa Fe. Vamos a ver que mandaron un videito. Tecnologías para que no lleguemos a un momento en que haya guerras por la comida. El proceso de investigación de HHV4, que hoy se ha convertido en la tecnología soja y trigo HQ, hay que desarrollar tecnologías para que no lleguemos a un momento en que haya guerras por la comida. El proceso de investigación de HHV4, que hoy se ha convertido en la tecnología soja y trigo H4, empezó hace muchos años cuando nuestro grupo de investigación se empezó a crear y nos pusimos como objetivo que estudiar cómo las plantas se adaptan al medio ambiente. ¿Qué genes estaban involucrados en despertar en la planta una respuesta ante distintos factores que las estresan? Que puede ser la sequía, por ejemplo, que es el más común, pero puede ser la salida en el suelo, puede ser el viento, puede ser la extrema temperatura tanto alta como baja. Son todos factores que generan estrés en las plantas y que no tienen un origen biológico. Lo que se hizo en conjunto con la empresa Bioceres fue aislar ese gen y ponerlo en una planta que no lo tenía. Y vimos que las plantas que recibieron el transgen eran muy tolerantes a sequía. O sea, le dimos ese comportamiento diferencial con respecto a las plantas que no habían recibido el gen. La tecnología H4 le confiere a las plantas que la tienen una tolerancia de más periodo de tiempo en momentos de sequía. Lo que hace esta tecnología en las plantas es permitirles tolerar un lapso de tiempo mucho mayor y una ingesta de agua menor a lo largo de todo su ciclo de vida, con una pérdida de rendimiento menor. Sería la primera vez que Argentina libera al mercado, si esto se logra, un producto transgénico desarrollado íntegramente en Argentina. Yo creo que es un hito. Somos un país capaz de hacer ciencia y capaz de hacer desarrollo tecnológico. Y somos un país capaz de generar asociaciones público-privadas exitosas. Muy bien. ¿Ven cómo vuelve a surgir la asociación público-privada? Realmente es un tema y muy importante. Excelente. Queda otro más de Mendoza, ¿no? ¿No? Eran las dos juntas, perdón. Bien, ¿quedó alguien, alguna regional que se me haya pasado, que no haya bajado el... Creo que estamos todos, ¿no? Bien. Santa Fe no puede sí, hablar. Santa Fe es lo que acabamos de ver. No, que Santa Fe no puede hablar. No puede hablar de... Porque podían hablar. ¿Y a Edo? A él, El primero. No, excelente. Bueno, en el caso que... No, pero está bien, perfecto. Hola. Sí. Hola. ¿Cómo te va, Beatriz de Aedo? No, simplemente quería hacer un aporte final. Estábamos viendo acá con mis compañeros que realmente todas las científicas salieron de la universidad pública, del CONICET. Entonces, en un país como el nuestro, que desde la noche de los bastones largos viene tan baqueteada la ciencia, bueno, parece que es importante retomar y destacar lo importante de la educación pública, ¿no? Y defenderla a capa y espada. Totalmente de acuerdo. De hecho, la clase de hoy va a tocar casi toda la clase sobre sistema educativo, así que totalmente de acuerdo que hay que defender la universidad pública. La educación pública es un derecho y eso creo que, como vos decías, hay que defenderla a espada, dientes, uñas y todo. Mi lectora favorita que está leyendo. ¿Te animás a leer algo? Listo, ¿hay alguna otra persona que se anime a leer un pequeño extracto de un libro? No tiene que ser mujer. Que vos sabés leer bien, eso se No sé, me parece que son medio... Va probando.
Miren, este es una pequeña parte del libro de Felipe Piña. No sé si lo han visto alguna vez. ¿Mujeres tenían que ser? Perfecto. La parte universitaria hasta ahí, ¿no? Hasta ahí. Ajá. Las universitarias. Otro ámbito donde costó el acceso de las mujeres fue el universitario. En 1885, en la Universidad de Buenos Aires, UBA, se recibió como farmacéutica Elida Paso. Sin embargo, la misma institución le negó luego el ingreso a la carrera de medicina, lo que llevó a un litigio, finalmente ganado por la demandante, pero Elida falleció muy joven sin llegar a recibirse. La primera médica recibida en nuestro país, también en la UBA, fue Cecilia Grierson. Nacida en Buenos Aires en 1859, como muchas mujeres de su generación, Grierson comenzó sus estudios en la Escuela Normal y se recibió de maestra en 1878. Del magisterio y gracias al antecedente de Elida Paso, ingresó a la carrera de medicina y se doctoró en 1889. Pero como cuenta la propia Cecilia, ejercer la profesión no era fácil en aquel mundo de hombres. No era posible que a la primera mujer que tuvo la audacia de obtener en nuestro país el título de médico cirujano se le ofreciera alguna vez la oportunidad de ser médico jefe de sala, directora de algún hospital, o se le diera un puesto de médico escolar, o se le permitiera ser profesora de la universidad. Fue únicamente a causa de mi condición de mujer, según refirieron oyentes y uno de los miembros de la mesa examinadora, que el jurado dio en este concurso de competencia un extraño y único fallo: no conceder la cátedra ni a mí ni a mi competidor. Las razones y los argumentos expuestos en esa ocasión llenarían un capítulo contra el feminismo, cuyas aspiraciones en el orden económico e intelectual he defendido. Eso decía Cecilia Grierson. Fue además la fundadora de la primera escuela de enfermería con que contó el país. En 1892 creó la Sociedad Argentina de Primeros Auxilios, todo ello al tiempo que se destacaba como impulsora del feminismo, como veremos. Medicina pareció ser la carrera más dispuesta a recibir mujeres en esos primeros años. En 1892 se recibió Elvira Rawson, que como vimos participó como practicante en la atención de heridos durante la Revolución del Parque. Casada con Manuel de Lepiane, adhirió a la Unión Cívica Radical, en la que organizó un comité feminista junto con Dolores Ruiz de Romero y Rosa E. Martínez de Vidal, entre otras. Un caso particular es el de Petrona Eile, fundadora de la Asociación de Universitarias. Nacida en Varadero en 1866 y recibida en la Escuela Normal de Concepción del Uruguay, su familia la envió a estudiar a Suiza, donde se recibió de médica en 1891, título que revalidó en Buenos Aires en 1893. También se graduaron como médicas Bárbara Mante de Imaz, Julieta Lanteri, Teresa Rato y Alicia Moró. En 1901 se recibieron las primeras odontólogas argentinas: Sara Justo, hermana de Juan B. Justo, uno de los fundadores del Partido Socialista; Catalina Marni, Antonia Arroyo y Leonilda Menedier. Celia Tapia y María Angélica Barreda fueron las primeras abogadas. Una característica de estas primeras profesionales universitarias es que muchas de ellas pertenecían a familias de inmigrantes de buena posición económica, con padres profesionales y de ideas liberales. La otra es que, si bien desde 1880 habían comenzado a romper las barreras de ingreso, hasta la reforma de 1918 las mujeres seguirían siendo una rareza en las universidades argentinas. Según un relevamiento de Graciela Maglie y Mónica García Frinchaboy, de los 6.168 títulos otorgados entre 1900 y 1915 por las universidades nacionales, solo 159 correspondían a mujeres.
Creo que era necesario escuchar cómo se da como el proceso de las mujeres en la ciencia y no es algo, una lucha nueva, es una lucha eterna, ya llevamos más de un siglo. Entonces, esto hace también referencia un poquito a lo que vamos a, con el poco tiempo que nos queda, pero para terminar de ver por qué hemos tomado un poquito este tema también. Para continuar vamos a ver un autor que para mí es uno de los autores más complejos que he estudiado. La verdad que tiene un desarrollo teórico, si bien escribe para la academia, bien duro, pero realmente me ha servido mucho a la hora de cuando he hecho investigación, utilizar ese marco de conceptos que él desarrolla para interpretar un montón de hechos y de fenómenos que he analizado en mi caso particular. Y bueno, la verdad que tiene uno de los pensadores del siglo XX más influyentes, por lo menos en el campo de la sociología. Se llama Bourdieu. Bourdieu tiene como influencia, tiene al marxismo, algo así con el puntero como si el resto me viera, y el estructuralismo francés de Sartre. ¿Han escuchado una vez a Sartre, Jean-Paul Sartre? ¿Han escuchado Mayo francés? Bueno, perfecto. ¿Saben lo que es el Mayo francés? No, no importa, porque vamos a ver un pequeño videito haciendo referencia a ese momento histórico en Francia que revolucionó el mundo. Perfecto. Uno de los conceptos que tiene Bourdieu, que para mí es increíble, que es el concepto de campo. Campo como si fuera un campo de fútbol, dice. Constituye el presupuesto teórico y punto de partida de todas las investigaciones de sociología, dice. Llega a haber instancia mediadora entre lo individual y lo social, entre la estructura y la superestructura. Como si, ¿qué quiere decir esto? Estructura y superestructura es un concepto marxista, más que nada viene del método marxista, que el marxismo tenés la estructura que él posiciona todo lo que es el campo material, lo económico, y sobre lo económico dice que se crea una superestructura jurídico-política e ideológica, es decir, que las subjetividades están como montadas en lo económico. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que es la mediación entre lo social y lo individual. Es ese pequeño nexo, dice, que nos permite ser agentes sociales, es decir, de reproducir las condiciones culturales. Es lo que venimos hablando. El hablar, los determinados gustos que tomo, las escuelas que elijo, qué ropa me pongo, a dónde voy a bailar, todo eso está mediado. Dice que no es una cosa casual. No es algo que yo tengo tanta decisión, no tenemos tantas decisiones. Venimos ya condicionados. Eso ya lo hemos visto a lo largo de estas charlas, pequeñas charlas, es de que venimos ya condicionados, venimos como de fábrica con el chip, ya venimos y ese chip nos permite hacer determinadas cosas, vamos a ir a tales lugares, nos vamos a acercar a tales personas que cumplen ciertos requisitos que buscamos no conscientemente, sino algo más inconsciente, pero que nosotros estamos todo el tiempo reproduciendo eso que ya lo venimos mamando, de que somos chicas, chicos, de la familia, de la escuela. Entonces que todo el tiempo vamos con estructuras que se nos van dando en la cabeza, que no nos damos cuenta, pero las reproducimos. Dice, el campo es un sistema estructurado, decimos, es una estructura. Bueno, volvemos al tema de las estructuras mentales. Constituido por dos elementos fundamentales, que es el capital común y la lucha por la apropiación. Bourdieu hace una diferenciación de capitales. Dice de que nosotros estamos distribuidos en el campo y en los espacios sociales en función de distintos capitales que tenemos. ¿Y cuáles son esos capitales? Capital económico, capital cultural, capital social y capital simbólico. Entonces que a medida que yo disponga más cantidad de capital, es decir, que acumule más de cada uno de estos, yo voy a tener ciertos como privilegios dentro del campo. ¿Bien? Y a lo largo de su historia es el campo científico, el campo, él habla del campo como el campo científico, el campo cultural, la escuela, la familia, son todos distintos pequeños campos. ¿Bien? Dice, a lo largo de la historia, el campo científico, que es el que hemos estado un poco analizando con el tema de la participación de las mujeres, como cualquier otro campo, ha acumulado capital, es decir, conocimientos, habilidades y creencias. Se dan ciertas situaciones en los campos que son comunes a todos. ¿Bien? ¿Se entiende lo que estoy planteando? Sí. Bien, este concepto lo vamos a ir trabajando lo mismo, es demasiado como para verlo en una sola clase, la verdad que vamos a irlo estructurando, pero es como para que vayan teniendo una noción y por qué hacemos referencia a esto para que vean los videos que les he traído.
hay dos posiciones dentro del campo. La que detentan el capital, es decir, la que tienen el poder sobre el capital, y aquellas que aspiran a poseerlo. Habla de lucha acá, básicamente. En todo campo dice que se dan disputas. ¿Se dan disputas en quiénes? Él no habla del sector dominante, pero decía de aquellos que tienen el dominio y aquellos que quieren tener el dominio. Entonces es un campo de tensión. Todo el tiempo hay tensiones. Vieron que vimos en un momento el tema de la sociedad también, que permanece en un equilibrio medio mentiroso, pero está todo el tiempo así como latente hasta que cuando se da una lucha, un quilombo, se arma la coyuntura y se genera una nueva estructura. Bueno, esto es similar. Es similar, porque dice que en el campo hay gente que detenta, hay gente que tiene capital económico, hay gente que tiene mucho capital cultural. El capital social hace referencia a las relaciones sociales que tenemos. El simbólico es, por ejemplo, los valores simbólicos hacen referencia, por ejemplo, a la bandera. ¿Qué te transmite a vos la bandera? Más allá de que sea un pedazo de tela nada más, ¿cuál es el valor simbólico que tiene para una nación, una persona? Hablamos también del tema de la cruz para las personas que son católicas. Entonces, todos esos tipos de capitales hacen que un sector lo pueda acumular y que tenga mayor poder. Pero hay un sector que quiere tener ese poder también. Entonces se empiezan a dar todo el tiempo luchas. ¿Bien? Quienes participan en el campo tienen intereses comunes. Es decir, que hay un interés particular, o sea, hay un interés común a todos los que están dentro del campo. Un lenguaje, una complicidad objetiva, dice que subyace a todos los antagonismos. Por eso la lucha contribuye a la reproducción del juego. Parece complejo, pero ¿qué significa esto? Dice de que hay intereses comunes que nos llevan a que nosotros sigamos reproduciendo las cosas como están. Queremos que las cosas se mantengan así. ¿Por qué? Porque si hay un grupo que está intentando todo el tiempo y querer cambiarlas, nos va a generar un cambio en las condiciones de poder, ¿o no? Bien, realmente sí. Queremos que las cosas sigan como están, porque así estamos bien. Dice que detenta el capital, pero tenemos otros que están ahí prisioneros tratando de serruchar el piso, que quieren pasar al otro lado. ¿Bien? Y que cuando estén arriba también van a decir que están bien. No, esto todo el tiempo se da. Quienes después cambien esas condiciones van a tener otro grupo que va a estar ahí pisoteando. Entonces está todo un tipo de tensiones. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? Mar del Plata, ¿me van siguiendo a Edo? ¿Me siguen? Excelente. Levantan las manos. Lo vamos a ver más en detalle esto porque es complejo. Yo tardé 15 años en entenderlo. Realmente ahora me hace gracia porque leo muchos autores que tengo que preparar y cosas que digo, esto querían decir, o sea, después de 15 años de preparación. Así que sí, para entender también a Bourdieu y varios autores hay que ir como madurando un poco los conceptos, ¿no? Porque si no, bueno, entonces en esta pequeña noción de campo que vamos teniendo, Bourdieu plantea un objeto, es decir, ¿cómo construimos un objeto científico? ¿Cómo construimos eso que queremos analizar? Dice Bourdieu que para poder empezar a investigar y poder construir un objeto, es decir, tomar un objeto de la realidad y poder estudiarlo, muchas gracias. Eso sí, todavía agradece porque tengo la boca seca. Estás hablando, ¿cómo? Sí. Estás hablando y... Estás hablando como loco. Sí, claro, otra vez se seca la boca. Siempre en estos casos, no sé si han visto la película Irene, yo y otro yo. Sí. Era una que él tomaba unas pastillas para mantener la personalidad ese descanso y estuviera oculto, que necesitaba tomar agua todo el tiempo y en una escena se le pegan los labios, se le pone todo blanco. Así me siento, exactamente. Bueno, dice que Bourdieu dice que bueno, el sociólogo está dentro de esto, es como un agente de reproducción, o sea, no estamos exentos de reproducir lo mismo, no es que el sociólogo o la socióloga son una especie de semidioses que están ahí exentos de todo. Reproducimos las mismas condiciones culturales que todo el mundo. Venimos con un mismo badaje, venimos con esta formación de la escuela, de la familia, como todas las personas, pero como científicos sociales dice, ¿cómo hacemos para poder realmente hacer un análisis que no estemos tan condicionados? ¿Bien? Entonces primero él dice, es necesario romper con el sentido común, nuevamente. La clase pasada estuvimos viendo el tema del sentido común, eso que ese saber que anda dando vuelta es por una cuestión de experiencia, por una que se va transmitiendo, pero que no tiene una validez científica, no
no tiene como un fundamento, es como que lo hago porque lo hago, porque todos reproducimos de alguna manera algún sentido común. Eso no lo hagas por sentido común, lo tenés que hacer. Es sentido común, no hagas eso, no vayas a tal lado. Todo el tiempo hacemos como referencia a ese famoso sentido común que todavía no sabemos qué es. Pero ese sentido común es como un saber común que existe porque existe. Sí, porque como está la opinión antes pública. Claro, que no tiene Por eso tiempo. es la opinión pública. Exactamente, la opinión pública es un tipo de sentido común, exacto. Inclusive Bourdieu, si se fijan en la plataforma, que he hecho mi tarea, he subido los textos, van a encontrar a Bourdieu diciendo la opinión pública. Hace un análisis de la opinión pública. Exactamente. Entonces tenemos que romper con este sentido común, ese saber que anda dando vuelta y que termina contagiando cualquier investigación, porque no tiene fundamento. Porque son representaciones compartidas por todo el mundo, son cosas que las vamos transmitiendo, que las sabemos, por el hecho de que las venimos mamando. Representaciones oficiales e institucionales, dice que las mismas instituciones reproducen sentido común. Representaciones de organizaciones sociales y representaciones de nuestra propia cabeza. Bien, volvemos a hacer referencia todo el tiempo cuando hablamos de estructura, y más que nada, cuando hablamos siempre de estructura, no hablamos de estructura de materiales, como se puede tratar acá en cualquier otra carrera, sino que hablamos de estructuras mentales. Todo el tiempo cuando decimos estructura es lo que tenemos en la cabecita que de alguna manera nos forma. Lo preconstruido se encuentra en todas partes. Es decir, sí, nosotros reproducimos algo que ya está preconstruido. ¿Por qué? Porque lo reproducimos como sujetas que somos de parte de una sociedad. Reproducimos las condiciones para que la sociedad pueda existir, como decía Durkheim, ¿se acuerdan que lo leímos? Es decir, que reproducimos para que se mantenga un juego, un orden, para que la sociedad exista. Dice, el sociólogo está igual, estamos en el horno igual que todo el mundo. Entonces, su tarea es conocer el objeto del mundo social del cual es producto. Porque es más difícil, es como decir, me tengo que un poco avivar, diría lo que le diría Bourdieu a la sociología, es decir, como que el sociólogo tiene que manejar herramientas para poder identificar cosas que el resto quizás las reproduce, pero que quizás no tiene esas herramientas para poder identificar. Nada más. ¿Cómo puede el sociólogo poner en práctica la duda radical? Volvemos al tema de la duda. ¿Cómo empezar a dudar de esos conocimientos que hemos obtenido? Que es necesaria para poner en tela de juicio todas las premisas inherentes al hecho de que es un ser social, es decir, que es un reproductor más como cualquier persona, y que por lo tanto está socializado y cuyas estructuras ha interiorizado. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo hace el sociólogo para poderse desligar de todos estos preconceptos y terminamos siendo un ser humano más que reproduce las mismas condiciones de la sociedad? ¿Bien? ¿Me van siguiendo o es como, qué mierda está hablando? No. Seguimos andando un poco en lo mismo que todo el tiempo, lo preconcebido, lo reproducimos lo que ya está hecho. Bien. Y acá dice, cada sociedad elabora en todo instante un conjunto de problemas sociales considerados como legítimos. ¿Qué significa? Que en todas las épocas existen como problemas sociales comunes que son construidos por la misma sociedad, como legítimos, dice, dignos de ser discutidos, publicados, a veces oficializados y en cierta forma garantizados por el Estado. Hay como el tema de la agenda pública. Dice, todo eso hace referencia de cómo las sociedades en diferentes épocas terminan poniendo temas que son importantes por agenda pública. Pero ¿de dónde salen estos temas? Dice Bourdieu. Esto específicamente para la sociología. Dice, él hace una referencia entre la sociología espontánea y la sociología científica. La sociología que trata de explicar de alguna manera los temas que están de moda y no una sociología que haga un análisis histórico de por qué esos problemas están de moda. ¿Bien? Entonces, a eso hace referencia Bourdieu diciendo de que existen problemas que son sociales, que son comunes a todo el mundo, pero también son construidos por la misma sociedad del momento, por su historia, por su contexto histórico. Y acá va esto hago referencia para ver un videito. ¿Cómo escapar de esta situación? Dice Bourdieu. ¿Cómo escapar de que el sociólogo esté todo el tiempo condicionado por esto que venimos mamando? Uno de los instrumentos más poderosos es la ruptura. ¿Se acuerdan que vimos el concepto de ruptura epistemológica, el tema de obstáculo epistemológico que lo hemos estado viendo? Bueno, el sociólogo dice por lo menos tiene que darse cuenta de que hay algo raro. Es decir, que por lo menos dudar. Empecemos a dudar de
lo que estamos reproduciendo, empecemos a dudar de estos problemas que están publicados como oficiales, como importantes en este momento, empecemos a dudar. Para evitar ser objeto de los problemas que se toman por objeto, es decir, de ser un problema más nosotros los sociólogos, de ser un problema más de ese problema que estamos analizando, hay que elaborar la historia social del surgimiento de dichos problemas. ¿Qué quiere decir esto? Dice, analicemos históricamente cómo se dan los problemas, por qué surgen, por qué la mujer ha tenido, o sea, la mujer hoy en día el movimiento feminista se pone un pañuelo verde, o por qué surge el movimiento feminista. No es algo nuevo, dice. Para Bourdieu, si hacemos análisis de esto, decimos que la mujer no puede participar o tiene menos participación en las investigaciones científicas, no ahora, hace 100 años viene este problema. Entonces, por eso quería que viéramos el tema de la participación específicamente de la mujer en el campo de la ciencia, porque es una participación reducida. Como decía una de las investigadoras que Mendoza, que había tomado acá Mendoza, de cada 100, 3 de que ella quizás no vio tanto eso, no tuvo tanto problema, pero es real de que no hay una participación a pleno como son la de los varones. Es lo que se ha visto en algunas manifestaciones. Pero no es algo nuevo. Lo acabamos de leer en un libro que data, o sea, hace referencia al año 1800 y pico, y esto ya había problemas. Entonces, Bourdieu dice, no hay que fijarse en el problema como la pobreza ahora. Tenemos que hacer un análisis histórico, cómo se dan esos temas, cómo surgen y cómo se instalan. Tenemos que hacer análisis históricos, es decir, en un periodo prolongado de tiempo. Entonces dice, es necesario analizar desde su progresiva constitución, es decir, cómo se fue constituyendo y cómo se fue desenvolviendo, y del trabajo colectivo que fue necesario para conocer y reconocer estos problemas como legítimos. Es decir, el trabajo que hubo de distintas personas, distintas agrupaciones, para reconocer que eso terminó siendo un problema. Y acá tenemos, por ejemplo, hacemos un análisis del campo de la educación en Argentina, y hacemos el análisis educativo en Argentina. Antes que eso, le voy a mostrar, para que hagamos, Bourdieu tiene su mayor desarrollo teórico post Mayo Francesa. По вопросу об организации Восточного. Texto histórico. What we want is a new society based on workers' council, you know. This, I know it's not the time now, but I think that's a great important thing now in France, that people have known that they can change something if they go in the street. Bueno,
Para que aquellas personas que no conocían el mayo francés, bueno, me encantaría poder cerrar. Esto de estar de espalda, les juro que es mucho más incómodo de lo que soy. No veo nada. Ay. Allá va. Ahí está. Bingo. Vos podés. Eso. Bien. Bueno, esto para mostrarles, sí. Dice, acá una compañera nos está compartiendo un pequeño párrafo, dice, la República Francesa temblaba, no funcionaban ni los trenes, ni las fábricas, ni los aeropuertos. Prácticamente ningún coche circulaba en París. La televisión y la radio públicas secundaban la huelga. Hasta el Festival de Cannes, dice, de cine se interrumpió. Pese a que la calma regresó en junio, nada volvería a ser igual. Esto es el tema del valor simbólico, esto que decíamos de Bourdieu, de cómo quizás en América Latina se empezaron también a esta cola que se da a la Revolución Francesa, porque no solamente fueron estudiantes que salieron a la calle, empezaron los trabajadores que empezaron en huelga por reclamando jornadas laborales más menos intensas, salarios. Fíjense cómo se da un clima de tensión que empezó con una huelga universitaria, pero que había un contexto mundial, la guerra de Vietnam, la Guerra Fría, problemas con las colonias, de Europa con las colonias, los movimientos culturales, los contraculturales, el movimiento hippie. Se dio una situación a nivel mundial que terminó explotando en el mayo francés, pero que eso mismo después trajo repercusiones para otros países, como fue el tema también de la Noche de los Lápices. ¿En qué año fue la Noche de los Lápices? 76. ¿Fue el 76 o no fue anterior? 72. Bueno. No, 72 no, 76. Bueno, como en la América Latina, también en otros países se empieza a tomar este sentimiento de protesta y de lucha por los derechos, por las reivindicaciones laborales, que se termina extendiendo a todo el mundo. O sea, acá vemos el tema de la coyuntura, como una situación y un contexto internacional, 76. una crisis, 70 ahí, 16 de septiembre del 76. terminó explotando con un problema masivo en Francia. Los franceses lo mismo son bien de levantarse, como pasa con los chalecos amarillos hace un montón de tiempo, de que paralizaron directamente un país entero y eso se fue contagiando para otras regiones. Sí, y el cordobazo en mayo del 69. Mayo del 69 del cordobazo, exactamente. O sea, ¿vieron cómo este germen de la protesta, del mendozazo y del rodrigazo? Tenemos fíjense cómo podemos contextualizar de que hay que hacer un análisis histórico, como dice Bourdieu, de que no podemos analizar el mayo francés por un momento que saltaron solamente algunos estudiantes a la calle, sino que tenemos que hacer un contexto de que había una tensión a nivel mundial que terminó explotando por un lado. ¿Bien? Y en el caso del sistema educativo en Argentina, tenemos también para hacer análisis histórico. Si les pregunto así en general, ¿qué consideran que el sistema educativo en Argentina es eficiente? No. ¿Sí o no? No. Bueno, en el caso de no, ¿por qué consideran aquellas personas que dicen que no, por qué no es eficiente? Díganme por lo menos 2 indicadores de que no es eficiente. Los docentes están mal pagos y trabajan sin ganas. Bueno, los docentes están mal pagos, dice una compañera, y trabajan con ganas. Menos yo que le pongo toda la onda. ¿Qué más? No todos tienen acceso. Capacitación docente, ¿qué más? No todos tienen acceso. No todo el mundo tiene acceso a la educación. Vamos, ¿qué más? Tienen cosas. No te asegura el futuro. No te asegura el futuro. Dice que una compañera que tampoco hay evaluación. El mismo sistema no evalúa a los docentes continuamente. El sistema es obsoleto. El sistema. No solo en Argentina. Excelente. Bueno, si yo le pongo una nota acá. Les ponía una nota acá. Está pensando.
Bueno, estas son las pequeñas contradicciones que tenemos en una universidad tecnológica. Esa es Internet es la muerte y las computadoras son Profesor. la otra muerte. Profesor. Sí. También algo que nosotros vemos en el caso de carreras de ingeniería justamente es el hecho de que está siempre muy ligado a las políticas nacionales, porque por ejemplo, cómo llegan los alumnos desde las escuelas técnicas si las políticas nacionales no, digamos, no favorecen tanto el hecho de la formación desde las escuelas técnicas como que después los ingenieros puedan tener un campo donde puedan trabajar, eso también es muy fluctuante y cambiante. Totalmente, totalmente. Es más, si hacemos un análisis de indicadores vamos a tener realmente un montonazo y que tenemos que hacer también el análisis histórico de cómo llegamos a estos indicadores. O sea, esto es todo como una bola de nieve. Claro. Por eso tenemos que aplicar ese Bourdieu, que dice, no podemos concentrarnos en lo que está surgiendo ya. Tenemos que hacer cómo fue el desenvolvimiento histórico hasta llegar a ser un problema de agenda, como es el tema de la educación en Argentina, en el mundo. Específicamente como vivimos en la Argentina y nos preocupamos por la Argentina. Los 5 problemas de la calidad educativa en la Argentina, dice acá Infobae, 14 de mayo del 2016. Tiene un poco de año. Esto es una entrevista que le realizan a un investigador que es Alejandro Ganimian, no lo conozco, la verdad no sé quién es, un argentino con un doctorado en análisis cuantitativo de política educativa en la Universidad de Harvard. Bien, el tema también del valor simbólico, una vez más ponemos de que si lo dice Harvard es bueno, es como Harvard, entonces si es Harvard es bueno, como lo tenemos instalado, es como también en el ranking de universidades, que no sé quién hacen los rankings, claro, posicionan universidades como Harvard, como el MIT y de Massachusetts, claro, las posicionan como las mejores universidades del mundo. Vayan a saber cuáles son también los indicadores de estas universidades. Pero más allá de mi palabrería, ¿cuáles son los...? Él dice que hay 5 temas fundamentales que hay que analizar para analizar cuál es la calidad educativa en la Argentina. Primero, el contexto histórico sociocultural, y dice la persistencia por hacer responsable a terceros por los errores y los resultados adversos de nuestras vidas mina la base de cualquier sistema meritocrático. ¿Saben lo que es el sistema meritocrático? Meritocracia, mérito, sí, mérito personal. Sí, que depende de vos. Exactamente, exactamente, eso de... Exactamente, depende de tu esfuerzo personal y poder alcanzar metas y logros. Profesor, ¿Sí? Profesor de la Regional Paraná, la meritocracia, bueno, no escuché tu parte final por pedir micrófono, es llegar a un determinado lugar por mérito propio. Exactamente. Te aclaro, en nuestro país eso es imposible o muy difícil de lograr porque hay gente que no tiene las posibilidades hoy de llegar al secundario y a la universidad. Tal vez los que llegamos tengamos que ser agradecidos, pero quien no tiene esa oportunidad, el Estado es el responsable de brindarle la oportunidad. De meritocracia habló mucho este presidente, pero él nació en cuna de oro, entonces tuvo todas las oportunidades. El que no tiene la oportunidad, él tiene la obligación de ayudar, tanto él como los gobiernos que vengan. Aclaro, el Estado. ¿Qué es lo que pasó en Francia? ¿Por qué se levantan los estudiantes universitarios y los siguen los obreros? Porque le están haciendo una llamada de atención al Estado. Y lo que dice el chico, que el joven que fue el líder de los estudiantes, es verdad. Si un pueblo sale a la calle, consigue muchas cosas. Lo que pasa es que a veces o tenemos miedo, o somos cómodos, o no nos animamos, pero si el pueblo sale a la calle, la vez que salió a la calle consiguió muchas cosas. Fue tal la presión de los gobiernos que el pueblo salió a la calle. Y los franceses tienen otro pensamiento. Ellos son mucho más revolucionarios que nosotros. Ellos no se bancan menos los atropellos del Estado. Nosotros soportamos mucho más, hasta que algún día, bueno, entendamos de que saliendo a la calle se consiguen muchas cosas, como dijo el líder estudiantil. Es verdad lo que él dice, una opinión. Yo pienso sí, que nosotros cuando quisieron privatizar las universidades, salimos a la calle, conseguimos que la universidad sea pública y gratuita. Y tal vez con otras cosas también tengamos que volver a salir a la calle. Es una opinión muy personal, pero acá se consiguieron cosas. Totalmente, y la manifestación popular yo también considero que es
fundamental para hacer valer nuestros derechos y sobre todo también para mostrar el descontento cuando no estás contento, obviamente. Perfecto, me encantó, y me encantó el tema de la meritocracia. También es tomada por muchas teorías, el tema de la teoría económica. No sé si vemos a Milei, conocen a Milei, de los pelos, esto es libertad, estos defensores de la libertad de mercado, no tanto las libertades individuales, pero hacen el tema también esta referencia a la meritocracia. Pero bueno, eso lo podemos también analizar dentro de otra clase, que el tema de la meritocracia está presente en muchos discursos. Excelente. Bueno, esto hace referencia, bueno, el primer punto, el contexto sociocultural, dice de que hay todo un contexto histórico que viene atrás de que es necesario el apoyo del Estado, la ausencia o la presencia del Estado influye para que cualquier persona pueda llegar a la universidad, y esto dice que contradice un poco a aquellas personas que se defienden el concepto de meritocracia. Es lo que dice en ese punto. Después la infraestructura. Dice también que la infraestructura escolar es fundamental a la hora de realmente de brindar mejores condiciones para que las personas puedan realmente aprender en un contexto que sea saludable. Después la desactualización curricular, eso yo estoy totalmente de acuerdo, porque, bueno, creo que lo dije en un momento, que cuando estudié mi carrera, no hace tanto, tengo 20 años, hace 5 años, no, hace un tiempo atrás, 15 años, tenía docentes que hablaban de la actual China comunista, y decir, se le cayeron 5 décadas más o menos. Entonces, realmente hay un atraso curricular en todas las carreras, considero, y muchos docentes también de que no se abren a dar clases de otra manera, es como seguir reproduciendo lo que sí, con los mismos apuntes amarillos, y eso realmente es un atraso, sobre todo porque las condiciones van cambiando, los modos de aprender cambian también. La estabilidad del docente, bueno, acá la compañera que dijo también el tema de la lucha docente, también es uno de los factores, y dice la contradicción ética. Acá me mató. Existe un contrapunto claro en la mayoría de las escuelas argentinas. La premisa de la inclusión choca de manera directa con la búsqueda de calidad. El factor social de la institución es clave. El lineamiento escolar indica que hay que velar siempre por la continuidad del alumno en el colegio y tratar de evitar su deserción, aun cuando su rendimiento no es el adecuado. Bueno, después lo voy a subir en la plataforma para que lo leamos, y vamos a hacer un trabajo, no digo para la próxima clase, pero sí me interesaría que puedan hacer un análisis de cómo ha sido el desarrollo del sistema educativo en la Argentina, y bueno, que también veamos que quizás los problemas que tenemos hoy en la calidad educativa se vengan arrastrando de esta cola desde hace muchos años atrás. Profe, hola profe. Sí, hola. sí. De La Rioja. El tema de la calidad educativa también se basa mucho que tomamos sistemas que no corresponden a nuestro país. Entonces muchas veces no se estudia la realidad del país que se está viviendo. Por eso mucho se da la diserción, el fracaso escolar. Bueno, más allá de la situación económica que se está viviendo actualmente. La posibilidad la tenemos todos de estudiar. Hoy por hoy tenemos una educación que es libre y gratuita. Creo que el sistema es el que no es el correcto. Creo que las personas que manejan el sistema no tendrían que comprar un sistema de afuera para brindarlo acá adentro, porque es otra realidad. Nosotros hoy por hoy, los docentes, soy docente, por eso hablo, estamos trabajando con un sistema de España, que es totalmente distinta a la realidad. ¿Qué más? El sistema de España fracasó y la estamos utilizando acá en la Argentina. Y es totalmente distinta la realidad de la Argentina con la de España. Totalmente, y bueno, eso que estás diciendo también, bueno, Bourdieu también lo analiza, es como extrapolar modelos que funcionan en otras, como ¿se acuerdan el tema de Haeckel acá en Mendoza cuando se cae el mapa del delito que lo traía de Estados Unidos? O sea, como un modelo, un concepto que funciona en otro país, cómo se quiere aplicar igual como un enlatado a un contexto de una realidad económica, política, social completamente distinta. Eso es fundamental, o sea, es fundamental ese análisis, y vemos que en muchos sectores se trata de buscar eso, de
de aplicar algo que funciona o que no funciona, como estás planteando en este caso, que es en España no funcionó, modelos que no corresponden con nada, no tienen ningún análisis de implementación. Como bueno, acá en Mendoza, el Mendotran en un momento plantearon eso de que era un modelo que venía de España. No, yo desconozco, en Chile pasó de que un problema de subte, también un problema terrible con una implementación de subte, de un modelo que traían de afuera y que no correspondía por la zona sísmica. Entonces, no digo para tomar, o sea, nombré 2 casos nada más, pero es como copiar modelos que vienen de afuera y tratar de que funcionen a medida, y eso es un error conceptual terrible. Se puede copiar el modelo, pero... No, además, discúlpame, no solamente copiar de afuera, sino que dentro de nuestro país, al ser tan extenso, tenemos realidades tan distintas desde lo climático, desde lo cultural, o sea que ni siquiera un plan a nivel nacional, sino que tendría que ser una cosa mucho más localizada. Totalmente, ¿verdad? Argentina tiene todos los climas, creo, tenemos condiciones distintas, económicas, entre provincias completamente distintas, políticas distintas, estoy totalmente de acuerdo de que el análisis tiene que ser integral, que abarca la realidad de cada una de las provincias, totalmente. Con el horario también pasó. El horario es una locura, tenemos el mismo de Buenos Aires, ¿por qué? Bueno, los temas horarios, no, hay un montón de déficit que son para enumerar. Bueno, de acá creo que ya no nos queda casi tiempo, hace un poquito nada más. Más allá de que somos un país extenso y que todas las provincias tienen distintas realidades, la misma provincia tiene realidades distintas en distintos lugares. Totalmente. Lamentablemente la situación económica influye mucho en la educación, porque un niño que va con hambre, un niño que no hace nada, no puede rendir o no está alimentado los 2 primeros años de vida como debe, no se va a desarrollar igual que otro niño. Totalmente, O sea, la compañera dice la desigualdad que hay hacia el interior de las provincias también, no solamente la el país. educación mucho con las políticas que toman los gobiernos, ¿no? Bien. ¿Pudieron escuchar bien? Sí, quería acotar de que sí, está bien, la desigualdad de las distintas provincias, lo económico, como quieran llamarle, pero también hay que tener en cuenta de que hemos sido formados de tal manera que venimos con un bagaje, como decía usted, traemos una mochila que nos cuesta sacarnos también para lo nuevo. Y de pronto te hacen la bajada y te dicen, tienen que implementar esto, y vos ves de que tienes que hacer otras cosas y uno tiene que ir a lo que el directivo te dice. Por eso las políticas me parece que... ¿Cómo? Sí, totalmente de acuerdo. Es la lógica vertical también de tener que estar respondiendo sin poder cuestionar. No sé cómo serán las pelotas regionales. Yo lo he planteado muchas veces que, por lo menos acá en Mendoza, siento que hay una lógica extremadamente vertical en la cual hay un trecho como de kilómetros directamente entre lo que puede uno plantear y discutir en el espacio de trabajo. No digo particularmente yo nada más, pero... de que a veces no podemos llegar mucho a cuestionar cómo se están haciendo las cosas porque te bajan una directiva como vos estás planteando y la tenés que hacer, directamente la tenés que hacer sin discutir. Y la verdad que esa lógica de trabajo también complejiza que pueda haber nuevos cambios, nuevos desarrollos. Mira, vamos a cerrar, había una última filmina que ya no tiene casi lugar. Son 3 minutos nada más que vamos a ver una pequeña entrevista que le hacen a Bourdieu específicamente por el sistema educativo. Son 3 minutitos nada más. De l'école, du système scolaire et universitaire, dans le domaine de l'école, du système scolaire et universitaire. Pourquoi est-ce que ce domaine vous intéresse tant et qu'est-ce que vous pensez avoir découvert de fondamental dans cet ordre d'idées? Du point de vue d'une sociologie explicative, qui rend compte de ce que les gens font, il est capital de voir comment ils sont faits. Et le système scolaire, dans les sociétés modernes, est un des lieux où se fabriquent les personnes, où se fabriquent les manières de penser, les manières d'agir, etc., en liaison évidemment avec la famille. Donc il n'est pas possible d'étudier sérieusement le monde social, les fonctionnements du monde social, sans étudier cette institution où les gens se fabriquent et où se fabriquent aussi les différences sociales
labellisés, légitimes. C'est-à-dire, c'est là que se fabriquent les titres scolaires qui sont en même temps très souvent des titres professionnels, qui sont des titres donnant droit à profession. Donc, c'est très important. Et d'autre part, le système scolaire est de plus en plus, dans la société moderne, un des lieux où se reproduisent les structures sociales. Dans toute l'histoire, enfin toute la tradition intellectuelle, les historiens en particulier, on s'est intéressé ce que j'appelle les stratégies de reproduction, c'est-à-dire les manières dont les groupes sociaux assurent leur continuité. L'exemple par excellence étant les stratégies successorales, mais il y a aussi les stratégies matrimoniales, comment on se marie, le mariage étant une manière de se reproduire biologiquement, mais aussi de reproduire les homogénéités, les différences sociales, etc. Voilà. Donc le système scolaire est tout à fait central pour comprendre les sociétés modernes. Oui. Est-ce que le sociologue n'est pas contraint à partir quand même d'un fait massif et patent qui est l'inégalité des chances oui, enfin, à l'intérieur du système? Oui, c'est intéressant. La question est intéressante parce que c'est un fait massif qui a été établi par les sociologues. Une chose importante, c'est que sans la sociologie, au fond, personne ne savait ce fait massif, c'est-à-dire qu'il y a une relation statistique très forte entre l'origine sociale des élèves et leurs résultats scolaires. Donc, un des mérites de la sociologie est d'avoir établi ce fait statistique de manière de plus en plus précise. Enfin, maintenant, on connaît ces choses-là très bien. Bon, alors, ce fait étant établi, comme tous les faits scientifiques, enfin, bon, il ne s'agit pas simplement de l'enregistrer. Il faut savoir ce que cela veut dire et comment ça s'explique. Bon, donc, moi, l'essentiel de mon travail a été de chercher un système explicatif capable de rendre compte de ce fait. Alors, par exemple, on peut aller très vite, mais on observe que les inégalités de réussite scolaire ne sont pas expliquées complètement à partir des inégalités de réussite économique. Eso era lo último que quería que viera. El primero habla de la escuela como un sistema de reproducción, pero también habla de otras instituciones como el matrimonio, se reproduce en la familia, habla del sistema de reproducción. Algo muy importante que dice acá es cómo ha visto, cómo en función de las estadísticas dice de que ha podido captar de que el éxito académico no está directamente relacionado con la disposición económica, o sea, tener una buena condición económica. La desigualdad, exactamente. Entonces dice de que hay muchos factores que no solamente se reducen al económico, que llevan a que una persona no tenga éxito escolar, que hay factores culturales, simbólicos y sociales. ¿Bien? Exactamente. Bueno, eso era como un pequeño extracto que la verdad que es medio denso, encima de una filmación del 86 creo, medio se escucha mal. Pero la verdad que escucharlo de las palabras del propio autor es otra cosa. Cómo explica él ese análisis del sistema educativo, y porque tiene un montón de libros analizando específicamente el sistema educativo en Francia y aplicando los conceptos teóricos. Bueno, eso es todo. Mira, me pasó que lo que ¿qué pasa? Es por unidad nada más. Sí, es una gran deuda y sí me comprometo a hacer lo que pasa, a ir modificando el programa en función de que hemos ido teniendo. Porque hay cosas que no había incluido antes en el programa, como algunas autoras sobre todo, también las teóricos que tenemos el grupo hombres y una mujer. Y lo que hemos enfocado es un contenido, pero sí. No va a ser parcial, no va a ser parcial teórico. Los trabajos, sí. El tema de la participación es complejo, pero sí vamos
Muy bien, gracias. Hasta el 26 de 9 tenemos. Bueno, no, mira, No, por favor. Vamos, Diego. Vamos. No te preocupes. Te terminás a trabajar, te terminás pegando a la... No te preocupes. Lo mismo, no es que te perdés un poco. Te perdés mi palabrerío original, o sea, inicial. Escúchame, ¿la vas a subir esa entrevista? Todo. Todo Todo lo vas a subir. Ya lo he estado subiendo, sí. Dale. Me parece que alguien no la está mirando. Claro, eso que es diferente. no puedo entrar por eso. No se preocupe. Lo que veo, lo veo en... Todos estos videitos y todo lo que mostramos ahí lo subo a la plataforma. No lo subo en PowerPoint, lo subo en PDF. Sí, no, que es más fácil. Es lo mismo, no, ella le voy a decir a Marco que me ayude a abrirla. Dale, ahí le hice una propuesta a Marco también. ¿Sí? Para ver si podemos